Usted lo decía, las fallas en servicios como el agua, el servicio eléctrico. ¿Pudiera Claro, esto? digamos que obviamente eso deteriora tus condiciones de vida y sobre todo deteriora tu libertad. ¿Ok? Pero deteriora tus condiciones de vida en términos no solamente de temas sino de saneamiento, de higiene y por lo tanto los impactos que eso tiene a nivel de salud. Fíjense nada más cómo se va el hecho de la acumulación de agua en todos y todas las epidemias, entonces que tienen que ver con Claro. mosquitos, dengue, Zika, etcétera, todo eso está muy vinculado. O sea, no es casual que sean cierto tipo de poblaciones las que son mucho más vulnerables Vulnerables. a cierto Hay tipo quienes de... se preguntarán, además, ¿qué pasa entonces con los programas sociales, estas misiones educativas, por ejemplo? Sí, hay un tema, miren, las misiones ciertamente significaron esfuerzos importantes en el área social. Y yo creo que muchas de ellas obedecían a diagnósticos ciertos. Por ejemplo, la misión Barrio Adentro, que nace intentando acercar los centros de salud a la población, es un diagnóstico cierto, porque eso era importante. O las misiones educativas que dicen, bueno, hubo una exclusión importante en educación, vamos a superarla. ¿Ok? El tema tiene que ver, en primer lugar, con que la política social no puede ser espasmódica. Y ha sido espasmódica, o sea, es como de operativos. Entonces, lo primero es que las soluciones tienen que ser sistemáticas. Si tú agarras y subes mucho, qué sé yo, la matrícula, o traes un montón de medicinas ahorita, pero mañana no garantiza el flujo efectivo de medicina, seguimos teniendo problemas de salud. Y así sucesivamente. En educación se hicieron esfuerzos importantes, pero fundamentalmente hubo muchos recursos destinados a la educación terciaria, que es justamente la educación a la que menos acceden las poblaciones carenciadas. ¿Ok? Cuando todavía después de 40 años de universalización de la educación primaria, tenemos problemas de deserción en primaria y ni hablar de la educación media. ¿Qué consecuencias trae todo eso? Se habla mucho de un aumento de la violencia y de la inseguridad cuando Sí. las cifras de pobreza aumentan en un país. Esa relación no es clara Ok. ni está demostrada empíricamente. Además, genera estereotipos que son muy complicados de quitar. Yo en general tiendo a tener mucha distancia y mucho cuidado. Porque hay sociedades muy desiguales Hay que no sociedades tienen tantos niveles de inseguridad. o muy pobres. Por Exacto. ejemplo, Haití. Haití es una sociedad muy pobre, pero no necesariamente hay los niveles de violencia. Es más, la propia experiencia país, nosotros fuimos un país que durante una época tuvo mejoras en términos de pobreza importantes y un empeoramiento en términos de violencia también. Así que esa relación no es tan clara. Hay La sociólogos que hablan relación... de que hay una percepción de desigualdad que es la que muchas veces motiva esa violencia. Sí, ahorita más que con el tema pobreza, los estudios están encaminándose más al tema de desigualdad, ¿ok? Pero eso no es tampoco una relación completamente demostrada. Ok. Hay que trabajar las cosas en su justa dimensión, porque también muchas veces se generan estereotipos como que los pobres son los delincuentes, Claro. etcétera. Lo que sí es cierto, ¿ok? Y de eso también hay estudios en el instituto donde yo trabajo, es que son los principales victimarios también. Y eso se residencia, por ejemplo, en ciertas edades. Cuando uno ve los homicidios en jóvenes y jóvenes de estratos bajos, son cifras brutales, ¿ok? ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la imposibilidad de oportunidades para crear proyectos de vida distintos. Hubo algo que a mediados del año pasado causó mucho revuelo en Venezuela, una publicación del reconocimiento que haría la FAO en esta oportunidad a el esfuerzo de Venezuela por erradicar el hambre. ¿Cómo leyeron ustedes esto? ¿Cómo se puede entender? Siendo pues que hay una evidente situación de dificultad en el acceso a los alimentos, bien sea porque algunos no se consiguen
o por el encarecimiento de los mismos, por el efecto de la inflación. Sí, bueno, yo la verdad no soy internacionalista, no sé muy bien cómo funcionan estos temas de las agencias multilaterales. Ciertamente, el tema con las agencias multilaterales es que ellas son financiadas por gobiernos, al fin y al cabo, por el conjunto de los gobiernos. Y también hay un rezago en la información. Es posible que haya habido un reconocimiento a propósito de algunos programas de alimentación que existieron en el pasado, pero que justo dan el reconocimiento es cuando está el problema montado. Y suena como chocante que frente al tema que estamos viviendo vengan a dar un reconocimiento en ese momento. O sea, es inoportuno. Habría también que ver cuándo o cuáles fueron los datos. Quizás hay que ver, y además los datos que las agencias multilaterales trabajan, y está bien que así sean, son datos oficiales. ¿Ok? Y entonces habrá que ver sobre qué fuentes se montaron. Las distintas modalidades de la misión alimentación, entiendo que según la ENCOVI, pudieran estar alimentando a cerca de la mitad de esta población pobre de la que se habla. ¿Qué hacer con esas misiones? ¿Qué hacer con esos programas? Mire, yo creo que allí hay que hacer toda en mi concepto, hay que hacer toda una reingeniería. Pero hay que alinearlo finalmente a un programa general país. También hay que integrar esas políticas con las políticas económicas, ¿ok? Con políticas de precios. Es cierto que hay un grupo de población que efectivamente no puede cubrir sus necesidades, y a ese grupo de población hay que atenderlo, pero en vez de dar subsidios generalizados a los alimentos, atendamos a esos grupos de población, que es lo que se está haciendo, porque es mucho más caro. Cuando tú subsidias en un mercado la comida, estás subsidiando a todo el mundo, ¿ok? Cuando ayudas a las poblaciones que tienen ese tema en específico. Esa carencia. Sobre todo porque en el tema de alimentación también hay un tema delicado que tiene que ver con la desnutrición en niños. Esos impactos son impactos que van a permanecer en el largo plazo, ¿ok? Y no se está viendo el tamaño de los problemas que hoy se están gestando a partir de la crisis. A pesar de que muchos especialistas en el área ya lo han comenzado lo a han evidenciado desde hace muchísimo tiempo. Néstor Ramírez nos dice, soluciones pobreza. Esta situación afecta a nuestros niños y jóvenes en su educación y desarrollo integral en toda actividad. Nos comenta también por acá, vamos a ver, Luis Nava, superar la pobreza requiere simplemente de voluntad política como génesis del problema. Nos dice Reyes Manusa igualmente, soluciones pobreza, ¿se pueden en Venezuela llegar a pobreza cero? Posiblemente ¿en qué año? ¿Cuáles serían las propuestas? ¿Se puede llegar a esa cifra? ¿Cero pobreza en Venezuela? A mí, la verdad, ese tema de pobreza cero me suena más a propaganda que otra cosa. Siempre hay, porque al final, y cuando uno revisa el desarrollo de los conceptos, conforme las sociedades se desarrollan, entonces las carencias empiezan también, los umbrales comienzan a subir. Entonces siempre va a haber, digamos, gente que va a estar peor que otra, y las necesidades también se expanden, se diversifican, porque las sociedades se hacen más complejas. Entonces, a mí eso me parece más... y lo digo no solamente en Venezuela, lo digo incluso con las metas estas de desarrollo sostenible, que hablan de pobreza cero. Alguien preguntaba por allí si los gobiernos necesitan siempre de que haya población pobre en el país. Yo no estoy de acuerdo con eso. No debería. Yo no estoy de acuerdo con eso. Jazz nos dice por acá, la crisis existe, pero el gobierno no la sufre, por eso ellos no saben cómo atacarla. Y nos comenta también por aquí, vamos a ver, Luis Navas, ¿son necesarios los pobres para los gobiernos? La pregunta que hacía Fundación Celíaca de Venezuela dice, los alimentos libres de gluten incrementan la canasta alimentaria en 1500%. ¿Qué cifras tiene y por cuál método se estima? Ya de eso hemos hablado. Beltrán Márquez dice, saludos, la política populista gubernamental actual incrementa los niveles de pobreza de la población, todo regalado no es bueno. Con este comentario nos vamos a la pausa, a la última por el día de hoy. Al regreso, las propuestas. Ya se habla de que se deben tomar medidas que en lugar de ser un pañito de agua tibia, realmente puedan perdurar en el tiempo y ayudar a subsanar las necesidades reales, básicas de esta población.